Hola, somos el grupo número 9 y en este video abordaremos varios temas de la unidad número 3, titulada Ejecución de los proyectos educativos. Como primer subtema tenemos la importancia de la comunicación en los proyectos educativos. Imaginemos un proyecto escolar sin comunicación. Cada persona trabajaría por su lado. Habría confusión y sería difícil cumplir los objetivos. Es por eso que la comunicación no solo transmite información, sino que organiza, motiva y aúna a todos los participantes. Hoy, en este video les explicaré sus conceptos, sus funciones y cómo influyen en el logro de los objetivos y en la participación de la comunidad educativa. Concepto de comunicación en proyectos educativos. Como definición tenemos que es el proceso de intercambio de ideas e información, sentimientos que permiten coordinar y ejecutar acciones. En proyectos educativos incluyen docentes, estudiantes, autoridades y padres de familia. La comunicación es tanto verbal, explicar, dialogar, dar instrucciones, como no verbal, como lo es gestos, actitudes y ambiente. Es también horizontal, es decir, entre compañeros, y también es vertical, es decir, entre docentes y estudiantes, o entre directivos y profesores. Ejemplo, en una feria de ciencia, los estudiantes deben comunicarse entre sí y repartir roles con los docentes para recibir retroalimentación. Ese flujo de información es lo que se mantiene vivo el proyecto. Funciones de la comunicación en la ejecución. Tenemos como primer punto coordinar tareas. Esto permite distribuir responsabilidades con claridad. Ejemplo, en un proyecto ambiental, un grupo investiga, otro elabora material visual y otro hace la exposición final. Como segundo punto, tenemos resolver conflictos. Un malentendido puede retrasar todo el trabajo. La comunicación abierta ayuda a aclarar problemas. Ejemplo, si dos compañeros hacen la misma tarea, se dialoga y se la redistribuye. Como tercer punto tenemos motivación a la participación. Esto nos deja que mensajes positivos generan compromiso. Ejemplo, un docente que reconoce el esfuerzo anima al grupo a seguir adelante. Como cuarto punto tenemos lo que es la retroalimentación y seguimiento, pues esto nos indica que se realizan avances, se corrigen errores y se mejoran resultados. Ejemplo, un profesor que supervisa y da sugerencias para mejorar la presentación final de un proyecto. Esto es una retroalimentación. Influencia en objetivos y participación. La comunicación efectiva alinea a todos hacia los mismos objetivos, evitando duplicación de esfuerzos o pérdida de tiempo. También favorece la participación porque cuando los estudiantes son escuchados y tomados en cuenta, se sienten motivados a colaborar. Además, fortalece el trabajo en equipo, generando un ambiente de confianza y compromiso que incrementa las posibilidades de éxito del proyecto. Pues ejemplo, en un proyecto de reciclaje escolar, si los estudiantes se organizan bien gracias a la comunicación, logran recolectar más materia y el impacto es mucho más mayor. En conclusión, la comunicación es el pilar de todo proyecto educativo. Gracias a ella se logra coordinación, resolución de conflictos, motivación, participación activa. Un proyecto sin comunicación clara corre el riesgo de fracasar. En cambio, con una comunicación efectiva, se convierte en una experiencia de aprendizaje compartida y transformadora. Como futura docente, considero que la comunicación es más que un recurso técnico, es la herramienta que nos permitirá construir una educación participativa y de calidad. Esto es todo en cuanto he podido aportar acerca de mi tema. Muchísimas gracias. Saludos cordiales, estimados compañeros y docentes. Voy a hablarles
acerca de un tema fundamental dentro de la gestión de proyectos: la coordinación, el monitoreo y el control de los avances, además del procedimiento de monitoreo y las funciones del equipo coordinador. Estos elementos son esenciales para que cualquier proyecto logre sus objetivos de forma eficaz, organizada y dentro del tiempo establecido. Un proyecto bien planificado necesita más que ideas, requiere seguimiento, control y un equipo que trabaje de manera coordinada. La coordinación es el proceso de organizar, armonizar todas las actividades, los recursos y personas que participan en un proyecto. Su objetivo es garantizar que cada parte del equipo trabaje en conjunto, que todas las infraestructuras estén dirigidas hacia las mismas metas. Un proyecto sin coordinación puede presentar retrasos, confusión y duplicación de tareas. Por eso, el equipo coordinador cumple un papel clave, ya que mantiene la comunicación entre los miembros, planifica el trabajo y resuelve los conflictos que puedan surgir. Las funciones principales del equipo coordinador son planificar y distribuir las actividades, además de asignar tareas según las capacidades del equipo, supervisar los avances, mantener una comunicación constante, además de asegurar que se cumplan los tiempos, los objetivos y los recursos. El monitoreo y el avance en el proyecto. Su propósito es verificar si las actividades se están cumpliendo conforme al plan, tanto en el tiempo como en calidad y recursos. Gracias al monitoreo podemos detectar a tiempo los problemas o desviaciones que toman algunas actividades antes de que se afecten el resultado final. El avance en el proyecto se mide comparando lo planificado con lo que realmente se ha ejecutado. El procedimiento de monitoreo se desarrolla en varias etapas que son planificación del monitoreo, recolección de datos, análisis de la información, informe de los resultados y acciones correctivas. Para realizar este procedimiento se puede utilizar herramientas como informes de avance, reuniones de seguimiento, cronogramas gráficos o plataformas digitales para así llevar un mejor control. En conclusión, la coordinación, el monitoreo y el control de avances son pilares fundamentales para asegurar el éxito en cualquier proyecto. La coordinación permite trabajar en equipo de forma ordenada. El monitoreo ayuda a verificar el cumplimiento de lo planificado y el control garantiza que ante cualquier problema se tomen decisiones oportunas. El equipo coordinador es la base que mantiene unido y organizado todo el proceso, mientras que el procedimiento de monitoreo asegura que las metas se cumplan con calidad y eficacia. Saludos cordiales. Hablaremos de la elaboración y utilidad de los informes de monitoreo. La elaboración de informes de monitoreo es un proceso fundamental para garantizar que los proyectos, investigaciones o programas se mantengan en el camino correcto, asegurando que los objetivos se estén cumpliendo de una manera eficiente. El monitoreo, que implica la observación continua de las actividades, es un proyecto
Permite que los gestores identifiquen problemas de forma temprana y puedan implementar soluciones antes de que estos problemas afecten gravemente el resultado final. Estos informes de monitoreo solo ofrecen una visión general de los avances, sino que también actúan como un mecanismo de rendición de cuentas, permitiendo que los financiadores, directores y los stakeholders sigan de cerca el programa y el progreso de las actividades, y en algunos de los casos se justifiquen a continuación de los recursos financieros o humanos para el proyecto. Uno de los mayores beneficios de los informes de monitoreo es una capacidad para proporcionar datos procesables. No se trata solo de recuperar información, sino de utilizar esa información para tomar decisiones basadas en evidencia, como por ejemplo, si un proyecto de educación está utilizando recursos para actividades extracurriculares, el informe de monitoreo debe reflejar cómo estas actividades están impactando el desarrollo de los estudiantes. Esta información puede ayudar a ajustar la estrategia, mejorar el enfoque pedagógico y redirigir recursos para maximizar los resultados. Tipos de informes de monitoreo. Existen diferentes tipos de informes de monitoreo, cada uno con objetivos específicos y enfoques adaptados a las necesidades del proyecto. Es importante seleccionar el tipo de informe adecuado según el contexto del proyecto, el público al que está destinado y el momento en que se requiere información. Informes periódicos. Los informes periódicos son informes recurrentes que se producen a intervalos regulares, como semanales, mensuales o trimestrales. La principal función de estos informes es proporcionar actualizaciones constantes sobre el estado del proyecto. Son fundamentales para realizar el seguimiento continuo, identificar desviaciones a tiempo y aplicar ajustes necesarios. Su utilidad radica en que permite a los gestores tener siempre información. Informes de avances. A diferencia de los informes periódicos, los informes de avances se realizan a momentos específicos, normalmente al final de una fase importante o al haber cumplido con algún hito clave del proyecto. Estos informes proporcionan una evaluación detallada de lo que ha logrado hasta ese momento y comparan el progreso con los objetivos iniciales. El informe de avance es más profundo que un informe periódico. Informes finales. El informe final se elabora al concluir el proyecto o una de las fases más importantes. Este informe resume los resultados obtenidos y ofrece un análisis detallado de los logros alcanzados, comparándolos con los objetivos iniciales. Además, el informe final no solo se limita a describir los resultados, sino que también ofrece un análisis de la eficiencia del proyecto, las lecciones aprendidas y las recomendaciones para futuras intervenciones. En este tipo de informe, donde se realiza la evaluación global del proyecto. Informes temáticos o especiales. Además de los informes periódicos de avance y finales, existen los informes temáticos o especiales, que se elaboran para abordar situaciones excepcionales o temas específicos dentro del proyecto. Estos informes se centran en áreas concretas del proyecto que requieren una atención especial, como problemas financieros, cambios en el alcance del proyecto o eventos inesperados. Este informe temático puede abordar temas como la evaluación de un impacto social específico dentro de un programa comunitario o una crisis del recurso en medio de un proyecto de investigación. La flexibilidad de los informes temáticos permiten a los gestores del proyecto reaccionar rápidamente ante cualquier desafío que surja y reportarlo de manera efectiva. Interpretación de los resultados. La interpretación de los resultados es el proceso de analizar los datos recolectados a lo largo del monitoreo para comprender lo que realmente significa dentro del contexto del proyecto. Esta etapa es fundamental, ya que los datos por sí solos son útiles sin una intervención adecuada que los conecte con los objetivos del proyecto. Existen dos enfoques principales para la interpretación de resultados: el enfoque cuantitativo y el cualitativo. El enfoque cuantitativo se basa en el análisis estadístico de los datos numéricos, como son las encuestas, las pruebas estandarizadas, y permite identificar patrones correlacionales y tendencias. En cambio, el enfoque cualitativo se centra en la interpretación de las experiencias subjetivas, las entrevistas abiertas y los grupos focales. Ambos enfoques son complementarios y pueden utilizarse conjuntamente para obtener una visión mucho más completa de los resultados. Corrección de los errores. La corrección de los errores es un proceso que debe de ser integrado a lo largo de todas las fases de un proyecto de monitoreo.
Los errores pueden ser de una diversa índole, desde problemas en la recolección de datos hasta malinterpretaciones o análisis incorrectos. Es crucial abordar estos errores de manera oportuna para evitar que afecten la calidad del informe final y las decisiones basadas en esos datos. Los errores comunes incluyen aquellos relacionados con la recolección de datos, como el uso de herramientas inapropiadas o la falta de capacitación de los recolectores de datos. También pueden existir errores en la selección de muestra, lo que puede llevar a los resultados sesgados o no representativos. La corrección implica realizar una revisión exhaustiva de los datos, verificar que las herramientas sean las apropiadas y corregir cualquier desviación en la metodología. Muchas gracias. Hola, vamos a hablar sobre la asignación de responsabilidades y roles dentro de la matriz RACI. RACI podemos decir que es una herramienta en la cual nos ayuda a organizar el trabajo en equipo. Esta asignación de roles nos permite tener responsabilidades de forma clara y equitativa para cada integrante del grupo, hacer como afectar un éxito para el trabajo o proyecto. Esta distribución de RACI evita transformar prácticamente confusiones y tener sobrecargas. Podemos decir que RACI parte desde una definición de R, que es responsabilidad, A de aprobador, C de consultor y I de información o informador. Podemos decir que RACI tiene múltiples beneficios, ya que es una herramienta que define roles a cada persona en un proyecto. La matriz RACI no solo dice organizar las tareas, sino que también fortalece el equipo de trabajo, promueve la equidad y además tiene participantes activos dentro del logro o objetivos. Podemos decir también que el RACI es importante asignar responsabilidades que a su vez ellos permitan mejorar la organización y a su vez la comunicación. En conclusión, podemos decir que RACI permite que se fortalezca un grupo o una comunidad para mejorar y coordinar los trabajos en equipo. Así nosotros podemos aprender a organizarnos de una forma recta y organizada, siempre y cuando cada miembro pueda realizar su propio rol. Podemos también dar a conocer que las habilidades de cada integrante se puede volver un rol muy importante, ya que podemos participar con trabajos en forma organizada en un tiempo determinado y con las capacidades a cada persona, fomentando una comunicación e integración donde no haya dudas y haya una retroalimentación que permita un grupo equitativo y funcional. Gracias. Buenos días, estimada magíster, buenos días, compañeros. Hoy voy a hablarles sobre un tema esencial dentro de la gestión educativa, el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo dentro de la comunidad educativa, y cómo los roles fortalecen el compromiso y fomentan la colaboración. Cuando hablamos de sentido de pertenencia, nos referimos a ese vínculo emocional y social que hace que cada miembro, ya sea estudiante, docente o padre de familia, se sienta parte activa de su institución. Este sentimiento no solo genera identidad, sino también compromiso, cooperación y orgullo por pertenecer a un grupo. Según Vila Mendiburi, en 1998, la escuela no es solo un espacio de aprendizaje, sino una comunidad viva donde el sentido de pertenencia impulsa la participación y el desarrollo colectivo. En la práctica, este sentido de pertenencia se fortalece a través del trabajo en equipo, cuando los miembros de una institución trabajan juntos, comparten metas, dialogan y asumen responsabilidades. Se crea un ambiente colaborativo donde todos aportan su parte. Asignar roles y responsabilidades dentro de un proyecto educativo permite que cada integrante se sienta útil y comprometido, lo que refuerza su sentido de pertenencia. Por ejemplo,
Cuando un estudiante es nombrado coordinador de grupo, un docente asume el rol de mediador o los padres participan como colaboradores. Se genera un tejido de trabajo compartido que mantiene a todos unidos con un propósito común. Los roles dentro del trabajo en equipo son clave para mantener el compromiso. Si no se asigna, el resultado suele ser el trabajo desorganizado y la falta de interés. Pero cuando se definen funciones como coordinador, relatador, gestor o evaluador, se logra una estructura más clara, donde todos saben qué hacer y cómo contribuir. López Noguero 2022 señala que el liderazgo distribuido y los roles bien definidos fortalecen la cohesión y la responsabilidad compartida dentro del equipo docente. Esto quiere decir que no todo depende de una sola persona, sino de la cooperación organizada. En el contexto educativo, esta práctica no solo mejora la gestión, sino también la convivencia. Al sentir que su participación cuenta con cada miembro desarrollando una actitud más activa, reflexiva y solidaria. Además del compromiso, el trabajo en equipo promueve valores esenciales como el respeto, la empatía, la comunicación y la confianza. Una institución educativa que fomenta estos valores logra que sus miembros se sientan escuchados, valorados y motivados. Salazar, 2023, en un estudio reciente publicó en revista Educare, afirma que las instituciones con cultura de colaboración alcanzan mayores niveles de compromiso docentes y el clima organizacional positivo. Esto confirma que la colaboración no solo mejora la productividad, sino también el bienestar emocional de los miembros de la comunidad. Por otra parte, la comunicación clara y constante es indispensable. Sin comunicación efectiva, el equipo pierde coordinación y con ella se debilita el sentido de pertenencia. Por eso, se recomienda mantener reuniones periódicas, escuchar diferentes opiniones y compartir los avances de trabajo. Existen diversas estrategias para fomentar la colaboración y el sentido de pertenencia en la escuela. Asignar roles según habilidades o motivaciones para que cada persona aporte desde su fortaleza. Promover la comunicación abierta y respetuosa, donde todos puedan expresar sus ideas. Reconocer logros colectivos, celebrando los resultados en grupo y no de forma individual. Implementar metodologías corporativas como proyectos en equipo, tutorías entre pares y comunicación de aprendizaje. Formar líderes positivos que inspiren y no impongan, guíen con ejemplo y empatía. Estas estrategias transforman la escuela en un entorno donde cada miembro siente que su participación es valiosa. Como resultado, se fortalecen los lazos institucionales y la calidad educativa. En conclusión, el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo son pilares fundamentales de la comunidad educativa. Sin ellos, no puede existir una verdadera cooperación ni compromiso con el aprendizaje. Cuando los roles están bien definidos, la comunicación es constante y la colaboración es parte de la cultura institucional. Todos los actores, docentes, estudiantes, familias, se convierten en un protagonista del cambio, como menciona González Castro. En el 2023, el sentido de pertenencia es el motor invisible para impulsar la permanencia, la motivación y el éxito escolar. Por eso, fomentar el trabajo en equipo no es una tarea adicional,
es la base de una educación humana, participativa y transformadora. Saludos cordiales. Hoy les voy a hablar sobre un aspecto fundamental dentro de la gestión educativa: el seguimiento a las acciones planificadas. Como introducción, tenemos que el seguimiento permite verificar si lo que se ha planificado realmente se está cumpliendo, identificar avances, dificultades y realizar los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. En otras palabras, es una herramienta que garantiza la calidad y eficacia de la gestión educativa. Como primer punto tenemos estructura del seguimiento. El seguimiento se organiza en una estructura que permite observar de forma ordenada cada etapa del proceso. Esta estructura generalmente se compone de objetivos y metas. ¿Qué se espera lograr con las acciones planificadas? Indicadores de cumplimiento. Son los criterios que permiten medir el grado de avance o cumplimiento de cada acción. Fuentes de verificación son los medios o documentos que confirman la ejecución, ya sea informes, actas, fotografías, registros, etc. Y responsables, que son personas o equipos encargados de ejecutar y supervisar las acciones. Cronograma. Define los tiempos establecidos para cada actividad. Medios o recursos, lo que se necesita para llevar a cabo las acciones. Esta estructura garantiza una visión clara y organizada del proceso de seguimiento. Como segundo punto tenemos fases del seguimiento. El seguimiento se desarrolla en 3 fases principales. Como primero tenemos la planificación del seguimiento. Se define qué se va a observar, cómo, cuándo y quién lo hará. En esta etapa se establecen los indicadores y herramientas. Como segundo punto tenemos ejecución del seguimiento. Se recogen datos mediante observaciones, entrevistas, reuniones o informes parciales. Aquí se analiza el cumplimiento de las actividades según el cronograma. Tercer punto, evaluación y retroalimentación. Se valoran los resultados obtenidos y se proponen mejoras o ajustes. Esta fase cierra el ciclo y permite la toma de decisiones fundamentadas. Como tercer punto tenemos la elaboración de informes. Una vez recopilada toda la información, se debe elaborar un informe de seguimiento que contenga datos generales, nombres del proyecto, periodo evaluado, responsables, descripción de actividades ejecutadas, cumplimiento de metas, comparación entre lo planificado y lo logrado, dificultades encontradas, factores que obstaculizan el proceso y recomendaciones, que son acciones de mejora para próximas etapas. El informe no solo refleja los resultados, sino que también sirve como una herramienta de transparencia y rendición de cuentas dentro de la institución. Como cuarto punto tenemos la revisión de avances. La revisión de avances implica analizar periódicamente los progresos alcanzados para determinar si el proceso va en la dirección correcta. Permite ajustar estrategias, distribuir recursos y fortalecer la participación de toda la comunidad educativa. Cuando se revisan los avances de manera continua, se promueve una cultura institucional de mejora constante y aprendizaje colectivo. En resumen, el seguimiento estructurado con sus fases bien definidas y la elaboración de informes claros
constituye una práctica esencial para garantizar la eficacia y la transparencia en la gestión educativa. Recordemos que lo que no se evalúa no se mejora. Muchas gracias. Saludos cordiales. Un tema clave dentro de la ejecución de los proyectos educativos son las acciones de seguimiento. Cuando una institución educativa pone en marcha un proyecto, no basta con planificarlo y ejecutarlo. Es necesario darle seguimiento para comprobar si lo que se está haciendo realmente cumple con los objetivos planteados. El seguimiento nos permite observar el avance, detectar problemas a tiempo y, sobre todo, mejorar la gestión educativa de manera continua. ¿Qué es el seguimiento institucional? El seguimiento institucional se entiende como un proceso de observación, documentación y análisis sistemático de las actividades que se realizan dentro de lo que es un proyecto educativo. En otras palabras, es una herramienta que permite verificar cómo se están cumpliendo las metas y acciones planificadas, asegurando que cada paso avance según lo previsto. Su finalidad principal es garantizar la eficacia y la efectividad del proyecto. A través del seguimiento, los equipos pueden identificar lo que son los logros alcanzados, las dificultades que se presentan y los ajustes que deben realizarse para continuar mejorando. Además, este proceso fomenta lo que es la participación activa de la comunidad educativa, fortaleciendo la colaboración entre docentes, estudiantes, directivos y familia. En resumen, el seguimiento no solo mide lo que son los resultados, sino que también promueve el aprendizaje organizacional, porque permite reflexionar sobre lo que funciona y lo que debe cambiarse. Diferencia entre seguimiento y evaluación. Aunque a veces se confunden, seguimiento y evaluación no son lo mismo. El seguimiento es un proceso continuo que se realiza durante la ejecución del proyecto. Se enfoca en revisar periódicamente si las actividades se están cumpliendo, si los recursos se usan correctamente y si los resultados parciales van en la dirección adecuada. La evaluación, en cambio, puede hacerse al final o en determinado momento del proceso, y su objetivo en sí es valorar el impacto o los resultados globales del proyecto. Mientras el seguimiento en sí busca corregir y mejorar en el camino, la evaluación busca analizar los resultados obtenidos y aprender de la experiencia. Podríamos decir que el seguimiento es como un acompañamiento permanente en sí y la evaluación una reflexión final sobre lo alcanzado. Importancia de la transparencia en la gestión. Uno de los aspectos más valiosos del seguimiento institucional es la transparencia en la gestión. Cuando una institución realiza un seguimiento participativo y abierto, demuestra lo que es responsabilidad y compromiso con la comunidad educativa. Esto significa que todos los involucrados pueden conocer cómo se usan los recursos, qué avances se han logrado y qué dificultades se enfrentan. La transparencia en sí fomenta lo que es la confianza, la rendición de cuentas y la credibilidad de la institución. Además, permite que las decisiones se tomen de forma informada y colectiva, fortaleciendo lo que es la cultura del trabajo ético y participativo. En pocas palabras, la transparencia convierte el seguimiento en una herramienta no solo técnica, sino que también ética y democrática. En conclusión, el seguimiento institucional es una pieza fundamental dentro de la ejecución de los proyectos educativos. Permite monitorear, corregir y mejorar, diferencia sus funciones de la evaluación y refuerza la transparencia como valor esencial en la gestión. De esta manera, la comunidad educativa puede avanzar hacia una educación más organizada, participativa y comprometida con la mejora continua. En la ejecución de proyectos educativos mencionaré un objetivo muy importante: fomentar el uso creativo de herramientas didácticas para el seguimiento y evaluación educativa, promoviendo la participación activa y la reflexión en el proceso de aprendizaje. Lo primero que se debe hacer es identificar la necesidad u oportunidad. Luego,
optimizar los procesos y garantizar la eficiencia. Así también se debe reconocer qué actividades o medidas correctivas se deben implementar para concluir el proyecto. El seguimiento a un proyecto educativo requiere condiciones concretas de ejecución. Este debe ser dirigido por un líder comprometido con la situación que se quiere cambiar. También debe de haber una planificación de jornadas de actualización y retroalimentación para garantizar la eficacia y mejora continua del proyecto. Existen muchas formas creativas para hacer participar al creador del proyecto educativo. Entre estas técnicas tenemos los mapas conceptuales, los diagramas de Venn, teatros educativos y cartografía. De esta manera, fomentan la reflexión, el análisis y la participación en el seguimiento de proyectos educativos. A continuación, mencionaré algunos de ellos. Mapas conceptuales. Los mapas conceptuales y la cartografía permiten organizar información, representar avances y reflexionar sobre los logros del proyecto educativo. Como por ejemplo, un mapa conceptual sobre el cuidado medioambiental y cartografía de espacios escolares transformados. Diagramas de Venn. Permiten comparar información antes y después del proyecto educativo, detectar coincidencias y diferencias y promover la evaluación reflexiva, como por ejemplo comparar aprendizajes iniciales y finales sobre convivencia escolar. Por último, tenemos el teatro educativo como seguimiento. A través del teatro educativo, los estudiantes representan logros y desafíos del proyecto, fomentando empatía, comunicación y creatividad, como por ejemplo, dramatizar conflictos escolares y sus soluciones. El fin de utilizar las herramientas en un proyecto educativo es garantizar que la ejecución y seguimiento de las acciones sean eficientes, precisos y participativos. En conclusión, el seguimiento educativo puede transformarse en un proceso participativo, reflexivo y creativo. Las herramientas visuales y expresivas fortalecen la comprensión colectiva. Fomentar la creatividad mejora la gestión educativa y promueve aprendizajes significativos. Esto ha sido por todo el día de hoy en la presentación de mi proyecto educativo. Gracias. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un componente clave en cualquier proyecto educativo, las actividades de seguimiento. Este seguimiento es lo que permite asegurar que lo que hemos planificado realmente se ejecute bien, que los resultados sean los esperados y que podamos mejorar sobre la marcha. Ahora, en la importancia del seguimiento, pues sin seguimiento un proyecto educativo corre el riesgo de desviarse, de no adaptarse a realidades cambiantes, de repetir errores o de no aprovechar los aprendizajes generados. El seguimiento garantiza responsabilidad, transparencia y mejora continua. Ahora, las condiciones necesarias para un seguimiento eficaz, pues un equipo capacitado sería lo mejor, con calidad humana, mente abierta, dirigido por un líder comprometido con la meta del cambio. Programación de jornadas repetidas de actualización sería también lo correcto y retroalimentación de planes, acciones, registros apropiados como los cuantitativos
y cualitativos de lo realizado. Ahora, las técnicas e instrumentos disponibles, pues podemos ponernos a consideración las reuniones regulares y metódicas, las entrevistas, las exposiciones en reuniones, eh, guía de observación, monitoreo de datos. También otra de las técnicas se podría decir que es la verificación mediante revisiones posteriores a la acción para identificar oportunidades de mejora. Mejorar la forma de realizar la tarea en curso, aplicar aprendizajes generados en otras tareas, verificar pertinencia de la formación personal. En los componentes del seguimiento, pues tenemos la recolección de información durante el seguimiento. ¿Sobre qué? Sobre la ejecución de las acciones planificadas, los resultados logrados y las respuestas de los beneficiarios, el cumplimiento de objetivos e impactos del proyecto, identificación de dificultades en los métodos usados. Otro de los componentes del seguimiento sería el sistema de indicadores, una definición clara de indicadores, directos e indirectos, que sean verificables, eficaces, relativamente fáciles de medir y aplicables en autonomía. Selección considerando criterios como autonomía verificable, eficacia y facilidad. Uno de los formatos de seguimiento que podemos tener claro, pues, es el ejemplo claro, la tabla de matriz, que tendremos ahí ejecutando la tarea, que es la actividad o producto de indicadores, la técnica, instrumento, participantes. La participación activa de beneficiarios mediante grupos de discusión, estudios de caso, retroalimentación por formulario, cartografía, diagramas de flujo, diarios, fotografías, artes plásticas, teatro, etc. Podemos mencionar que una evidencia científica reciente que confirma estos principios. Un estudio de Ghana 2022 evaluó cómo la supervisión y el monitoreo del cumplimiento del currículo en escuelas secundarias mejora la entrega educativa. Se encontró que una supervisión sistemática ayuda a asegurar que lo planificado se cumpla y que los docentes mantengan estándares altos. Podemos mencionar una conclusión en síntesis, pues, que las actividades de seguimiento son vitales para asegurar que un proyecto educativo no sea solo una idea bonita, sino algo vivo, que se adapte, que se pueda corregir, aprender, que se mejore. Requiere de condiciones humanas, técnicas, liderazgos fuertes e instrumentos adecuados. También tenemos oportunidades de mejora que surgen con el seguimiento, como les hablé anteriormente, que era la forma de mejorar pues, y realizar la tarea en curso, transferir aprendizajes generados a otras acciones o tareas, ajustar la formación del equipo para que responda mejor a las necesidades detectadas. Podemos también llamar a una reflexión como parte final. Quisiera invitarlos a pensar cómo podemos en nuestro contexto asegurar que el seguimiento sea real y útil y no algo que se hace solo por cumplirlo. ¿Qué indicadores podríamos usar? ¿Qué instrumentos serían viables? ¿Quiénes participarán activamente? Si logramos eso, estaremos mucho más cerca de que nuestros proyectos, los educativos, transformemos de verdad. Gracias. Saludos cordiales. Como tema tenemos las acciones del seguimiento. El seguimiento participativo es una herramienta fundamental en el proceso educativo, ya que permite evaluar y mejorar continuamente el aprendizaje con la participación activa de toda la comunidad escolar. A diferencia de una evaluación tradicional, esta metodología no se centra únicamente en los resultados finales, sino en el proceso que viven los estudiantes día a día. De esta forma, se promueve el trabajo conjunto entre docentes, estudiantes, familias y directivos, fortaleciendo el sentido de la responsabilidad compartida. El principal objetivo de este enfoque es garantizar la calidad educativa a través de la colaboración. Cuando todos los actores participan en el seguimiento,
ellos generan un ambiente más transparente, reflexivo y comprometido. También podemos decir un ejemplo. Los docentes observan y realizan sus avances, sus apuntes día a día. Los estudiantes, ellos son los que reflexionan su propio aprendizaje y las familias son los que acompañan y apoyan desde casa. Este trabajo en equipo no solo mejora el rendimiento académico, sino también el clima escolar y la convivencia dentro de la institución. Bien, también podemos decir que además de la comunidad educativa, es un punto clave, ya que siente que forma parte del proceso, lo que genera confianza, motivación y compromiso. Los indicadores pueden referirse a la participación, la asistencia, el logro del objetivo o la mejora del aprendizaje. Por otro lado, tenemos los criterios de verificación, que son las evidencias que permiten comprobar esos avances. También tenemos que aquí se incluyen las listas de cotejo, la participación, las encuestas del seguimiento, entre otros. Finalmente, el seguimiento participativo nos enseña en la educación que debe ser un proceso abierto, inclusivo y compartido. No se trata de juzgar o señalar errores, sino de aprender, reflexionar y mejorar continuamente. Cuando toda la comunidad educativa se involucra, se fortalecen los valores de la colaboración y la responsabilidad. Cuando la calidad educativa nos da a entender que lo importante es que se garantiza que todo estudiante reciba una educación de calidad, que responda a sus necesidades y potencie sus capacidades. En conclusión, tenemos que el seguimiento participativo se convierte de la evaluación a una oportunidad de crecer juntos. A través de los indicadores y los criterios de verificación se genera un proceso transparente, formativo y participativo, donde todos, ¿a qué nos referimos? A los docentes, a los estudiantes y familias que son los protagonistas del aprendizaje. Muchas gracias.